Bueno, en esta sección vamos a demostrar las reglas que hacen posible la derivación de las funciones que resultan de realizar operaciones aritméticas, ¿no? Con dos o más funciones, conocidas las derivadas de cada una de las funciones. Entonces, para ello vamos a usar este teorema, ¿no? Que es el que nos da las reglas de la derivación. El teorema dice lo siguiente. Supongamos que tenemos dos funciones, f y g, y estas funciones son derivables en un punto x sub 0. Entonces, si tenemos esas condiciones, la suma y la resta de las funciones también son derivables, al igual que el producto y el cociente. El cociente solo hay que tener cuidado que el denominador no puede ser 0 en x sub 0. Entonces, si tenemos esas condiciones de que la función sea derivable en x sub 0, la función f y la función g, entonces todas estas operaciones aritméticas de funciones resulta que también son funciones derivables. Y no solo eso, sino que nos dice también las reglas de cómo se van a derivar. Entonces, por ejemplo, la derivada de la suma es la suma de las derivadas evaluadas en el punto, ¿no? El producto, la derivada del producto en el punto x sub 0 es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda función, evaluada en x sub 0, ¿no? Y el cociente funciona de esta manera, ¿no? Es un cociente, ¿no? En el denominador va el cuadrado de la función que está en el denominador, que es g de x. Y en el numerador va, en este orden, la derivada de la de arriba del numerador multiplicada por la función que está en el denominador, menos la función que está en el numerador por la derivada de la función que está en el denominador. Así. Entonces, a partir de este teorema vamos a poder derivar muchas funciones, ¿no? Entonces vamos a revisar la demostración de estas reglas. Vamos a ver. Vamos a probar primero la propiedad número 1. Pongamos la función suma de f y g. Suma y resta de una vez, que se puede hacer de una sola vez. Entonces, si delta x es un incremento tal que y está definida en x sub 0 más delta x, se tiene que delta y, escribamos cuál es el incremento en y. Sería la función evaluada en x más delta x, ¿no? Que es x sub 0 más delta x más o menos g de x sub 0 más delta x menos la función evaluada en x sub 0, que es f de x sub 0 más g de x sub 0. Así. Y esto se puede reescribir, ¿no? Agrupando la f con la f y la g con la g. Entonces podemos poner así, f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 más o menos lo mismo con g de x, ¿no? G de x sub 0 más delta x menos g de x sub 0. Aquí. Ahora lo que podemos hacer es dividir por delta x, ¿no? Ahora, dividiendo la última igualdad por delta x y
pasar al límite si delta X tiende a 0, se tiene. Escribamos el límite. Vamos a escribir de una vez lo que queda, ¿no? Es el límite de delta X, de cuando delta X tiende a 0, del el cociente incremental en F, para la F que teníamos, más o menos el límite, y lo mismo en Y, ¿no? Delta X tiende a 0, de G de X sub 0 más delta X menos G de X sub 0 sobre delta X. Ahí lo único que se ha hecho es dividir por delta X y aplicar el límite cuando delta X tiende a 0. Y esto lo reconocemos como la derivada de F en X sub 0 y el segundo término como la derivada de Y de G en X sub 0. Así. Y como esto que tenemos aquí a la izquierda es la derivada de F más G evaluada en X sub 0. Así. Y entonces ahí tenemos, ¿no?, la derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas en el punto. Así. Aquí aquí podemos poner así, X igual a X sub 0. Estamos evaluando en X sub 0. Con eso tenemos la primera propiedad. Ahora vamos a probar la propiedad número 2. Ahora vamos con el producto. Sea ahora, bueno, volvemos a definir la Y como ahora el producto, ¿no? G de X, F de X por G de X. Entonces, con las mismas consideraciones que en el caso anterior, podemos plantear el cociente, el incremento en Y. Entonces, planteémoslo de una vez. Este sería F de X sub 0 más delta X, aquí, más delta X por G de X sub 0 más delta X menos F de X sub 0 por G de X sub 0. Recordemos que es la función evaluada en X más delta X sobre la función evaluada en X más delta X menos la función evaluada en X sub 0 sobre el incremento en X, el que nos va a dar la derivada, ¿no? Hasta aquí lo que tenemos es el incremento en Y. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escribirlo de cierta forma. Vamos a sumar convenientemente. Lo vamos a escribir y después lo vamos a esclarecer, ¿no? F de X sub 0 más delta X por G de X sub 0 más delta X menos, le vamos a sumar esta expresión, ¿no? F de X sub 0 más delta X menos por G de X sub 0 más, vamos a dejar hasta aquí la suma. Ahora le vamos a sumar esta porción que le habíamos restado aquí. Entonces vamos a poner F de X sub 0 más delta X por G de X sub 0. Ahora hemos sumado 0, ¿no? F de X sub 0 por G de X sub 0. Simplemente lo que se ha hecho es sumar de manera adecuada 0, ¿no? Porque le sumamos esta expresión
esta expresión que está aquí, este término, y se lo restamos, ¿no? Y entonces no alteramos la expresión algebraica. Entonces, pero eso lo podemos escribir aquí, ¿no? Sumamos y restamos f de x sub 0 más delta x por g de x sub 0. Bueno, ahora lo que podemos hacer es calcular el cociente incremental. Delta y sobre delta x. Recordemos que el límite de este cociente incremental es la derivada, ¿no? Entonces nos queda así. F, según lo que acabamos de escribir, ¿no? F de x sub 0 más delta x por g de x sub 0 más delta x menos g de x sub 0 sobre delta x más g de x sub 0 por f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre delta x. Y entonces al evaluar el límite, aquí, ¿qué nos queda? Entonces vamos a hacer aquí, haciendo que delta x tiende a 0. Como sabemos que por hipótesis, la función f y g tiene derivada en x sub 0. Entonces podemos aplicar esa hipótesis de la existencia al tomar límite nos queda así. Vamos a poner lo que sigue, ¿no? El límite cuando delta x tiende a 0 de f de, voy a escribir el cociente incremental primero, delta y sobre delta x, y esto sería el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x. Aquí le vamos a poner corchetes. Es f de x sub 0 más delta x. Aquí está mal escrito, que es lo que teníamos en la expresión anterior, por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x sub 0 más delta x menos g de x sub 0 sobre delta x más, ahora, g de x sub 0 por el límite cuando delta x tiende a 0. Recordemos que g de x sub 0 es una constante, ¿no? Esto sería f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre delta x. Así. ¿Y esto qué nos queda? Entonces reconocemos algunas expresiones aquí. Por ejemplo, esta que tenemos aquí es la derivada de la función g evaluada en x sub 0. Y esta expresión que está aquí es la derivada de la función f evaluada en x sub 0. Entonces podemos escribir. Y el límite cuando la función f de x sub 0 más delta x tiende a 0, nos queda f de x sub 0. Entonces esto nos da f de x sub 0 por g' de x sub 0 más g de x sub 0 por f' de x sub 0. Entonces, y ahí tenemos la expresión, que si queremos la podemos escribir de manera ordenada, así, ¿no? La derivada de la primera función evaluada en x sub 0 por g de x sub 0 más
f de x sub 0 por g' de x sub 0. Así. Y ahí tenemos la fórmula que andábamos buscando. Entonces vamos a revisar la otra propiedad. Veamos, número 3. Vamos de forma parecida, vamos a definir la función y como el cociente de la función f sobre la función g. Esto es con las definiciones usuales de la suma, el producto, el cociente, ¿no? Y aquí vamos a recordar que g de x sub 0 es distinto de 0. Bueno, como vamos a aclarar unas cosas aquí. Como f de x y g de x son continuas, porque son derivables, ¿no? En x sub 0, esto lo comentamos anteriormente, ¿no? Aplicando, vamos a ocupar unos hechos para que resulte más sencilla la prueba, ¿no? Aplicando la propiedad de conservación del signo, que ya demostramos del signo en un entorno de x sub 0 para delta x suficientemente pequeño, g de x sub 0 más delta x va a ser también diferente de 0, ¿no? No vamos a tener problemas. Porque si no hacemos este argumento, no sabríamos si esta cantidad nos puede dar 0, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es asegurar que no vaya a pasar eso. Entonces, podemos escribir que el incremento en y sería f de x sub 0 más delta x sobre g de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre g de x sub 0. Así. Y eso es igual, vamos a seguir en la otra hoja. Esto es igual a, podemos operar algebraicamente, ¿no? Esto nos da f de x sub 0 más delta x por g de x sub 0 menos f de x sub 0 por g de x sub 0 más delta x sobre g de x sub 0 por g de x sub 0 más delta x. Aquí tenemos seguridad de que este cociente en el denominador no se va a hacer 0, ¿no? Porque estamos trabajando en un entorno de x sub 0 que sea suficientemente pequeño, ¿no? Recordemos que vamos a hacer que delta x tiende a 0, ¿no? Entonces vamos a hacer un artificio aquí, ¿no? Sumando y restando g de x sub 0 por f de x sub 0 al numerador, se obtiene. Entonces vamos a poner esto, ¿no? Que delta y sería f de x sub 0 más delta x por g de x sub 0 menos f de x sub 0 por g de x sub 0. Y en el denominador, g de x sub 0 más delta x, aquí está mal, por g de x sub 0
menos el otro término, ¿no? Le vamos a sumar, le vamos a sumar lo que le habíamos restado, ¿no? Entonces nos quedaría f de x sub 0 por g de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 por g de x sub 0. Así. Sobre g de x sub 0 más delta x por f, g de x sub 0. Eso es lo que nos da el incremento en y. Ahora, dividimos por el incremento en x para luego calcular el límite. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, vamos a escribir en la siguiente hoja, ¿no? Delta y sobre delta x sería, vamos a poner aquí el incremento en f menos f de x sub 0 sobre delta x. Estas son, todas son x por g de x sub 0, esta es multiplicación, menos, ahora vamos a escribir el otro término que sería f de x sub 0 por el incremento en g que quedó, que es g de x sub 0 más delta x menos g de x sub 0. Este es simple cálculo algebraico, ¿no? Estamos dividiendo por delta x, ¿no? Y entonces aquí nos queda g de x sub 0 más delta x por g de x sub 0. Y así, entonces al evaluar el límite, haciendo que delta x tiende a 0, entonces ¿qué nos queda? Nos queda que el límite, más bien, es la derivada, pero lo vamos a poner así. Pongámoslo de una vez, f de x sobre g de x evaluada en x igual a x sub 0, la derivada no, sería el límite de cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, y esto sería, nos queda de la expresión que está arriba, podemos observar que al evaluar en el límite nos queda g de x sub 0 por la derivada de la función f evaluada en g. Aquí nos va a quedar un cociente, nos vamos a poner ese cociente. Entonces nos queda f' de x sub 0 por g de x sub 0 menos f de x sub 0 por g' de x sub 0. Pero como delta x tiende a 0, en el denominador nos queda g de x sub 0 al cuadrado. Y entonces ahí obtenemos la fórmula que se necesita, ¿no? Y que está dada en el numeral 3. Entonces la derivada del cociente es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Así. Y entonces con esto tenemos ya las reglas para derivar funciones o funciones que resultan de operaciones aritméticas, ¿no? Suma, producto, cociente. Como observaciones podemos escribir las siguientes. En primer lugar,
como caso particular del número 2, si ponemos la primera función como una constante, entonces esto nos quedaría la función, la derivada de la constante por f de x más, o primero en el otro orden, ¿no? F por la derivada de la f, c por la derivada de la f, más c' por f. Y esto es c por f', porque la derivada de la constante nos va a dar 0. Y esta es una observación. Y la otra observación es, además, las reglas pueden extenderse a un número finito de funciones. Eso como una observación. Entonces vamos a estudiar las derivadas de algunas funciones elementales, ¿no? Y es lo que vamos a considerar a continuación. De algunas funciones elementales. Observen que con esta ya podemos abarcar varios tipos de funciones sencillas que resultan de operaciones aritméticas entre funciones muy conocidas. En primer lugar, vamos a considerar la derivada de la función potencial, ¿no? Y igual a x a la n. Así. Con n que pertenece a z. Veamos cómo va la derivada de esta, ¿no? Usando inducción, la derivada del producto, que ya sabemos cuál es, ¿no? Puede demostrarse que la derivada de la y es n por x a la n menos 1. Bueno, vamos a ver eso. En efecto, si n es igual a 1, veamos qué es lo que ocurre. Y sería y igual a x. Y delta y sería igual a delta x, ¿no? De manera obvia, ¿no? Así, delta y sobre delta x es 1 y la derivada de la x es 1, que es x a la 1 menos 1, ¿no? Que es x a la 0. Y efectivamente vemos que se cumple la condición, ¿no? Ahora veamos qué pasa si suponemos que se cumple para n y vemos qué ocurre en el caso siguiente, ¿no? Supongamos que y prima, que la derivada de la xn es n por x a la n menos 1. Y veamos qué pasa para el caso siguiente, ¿no? Calculemos la derivada del caso siguiente, ¿no? Veamos qué da esto, ¿no? X a la n más 1. Pero ¿esto quién es? Esto es xn por x, ¿no? Pero por la derivada del producto, esto es x a la n
por la derivada de x más la derivada de x a la n por x. Y esto da x a la n por 1 más, esto da x a la n menos 1 por n, por x. Y entonces esto me da x a la n más n por x a la n. Y esto es x a la n por n más 1. Y vemos que efectivamente se cumple la propiedad, ¿no? Con lo cual, x a la n prima es n por x a la n menos 1. Aquí vamos a poner una observación, porque no lo vamos a hacer completo. Hemos probado para n que pertenece a n. Puede extenderse fácilmente para z. Va, hasta ahí. Va, entonces con esta derivada podemos calcular algunas derivadas de funciones más complicadas. Por ejemplo, podemos calcular y', si y es el cociente de la función x cuadrado más 1 sobre x al cubo menos 1. Vale, veamos cómo va la solución de esto. Y' sería, como es un cociente, bueno, calculamos la derivada del cociente, ¿no? X cuadrado más 1 sobre x cubo menos 1. Y esto sería la derivada del numerador por el denominador, que sería x cuadrado más 1' por x cubo menos 1. Menos x cuadrado más 1 por la derivada del denominador, que sería x cubo menos 1' sobre x cubo menos 1 al cuadrado. Así. Y esto da 2x por, según la fórmula que acabamos de ver, la derivada de x cuadrado es 2x, más la derivada de 1 que da 0, por x cubo menos 1, menos x cuadrado más 1 por 3x cuadrado sobre x cubo. Vamos a mover esto. El cuadrado de x cubo menos 1. Y eso da, al simplificar, vamos a escribir lo que resulta x cubo menos 1. Perdón, ese. Vamos a poner la reducción ya de esto, ¿no? La reducción algebraica más 3x cuadrado más 2x. Y en el denominador, x cubo menos 1 al cuadrado. Así es lo que resulta, ¿no? Es muy sencillo ahora calcular algunas derivadas. Esto es el cociente de dos funciones polinómicas, ¿no? Podemos prácticamente calcular la derivada de cualquier función racional, de cualquier función polinómica. Veamos otro ejemplo, ¿no? Calcular y' si y es el seno de x. Vamos a hacer la del seno y queda la del coseno para hacerla, ¿no? Como ejercicio. En primer lugar, veamos que delta y es el seno de x más delta x menos el seno de x. Pero ¿quién es? Es el
por la propiedad del seno de la suma, es el seno de x coseno de delta x más coseno de x seno de delta x menos el seno de x, ¿no? Que lo vamos a poner por aquí. Y entonces podemos escribir así. Esto lo podemos poner como agrupándonos, porque tenemos, quiero ver, seno de x en este término y aquí. Entonces nos quedaría así, seno de x por coseno de delta x menos 1 más seno de delta x por el coseno de x. De donde que el cociente incremental quedaría de esta forma, ¿no? El seno de x, al dividir entre el incremento en x, nos queda coseno de delta x menos 1 aquí es así, ¿ves? Coseno de delta x menos 1 sobre delta x más el seno de delta x sobre delta x por el coseno de x. Y aquí vamos a usar un artificio para no hacer mucho cálculo. Ahora, usando el hecho que si delta x tiende a 0, el coseno de delta x menos 1 es aproximadamente igual a delta x cuadrado sobre 2. Y este otro, esto solo es para reducir un poco el cálculo. La función seno y la función identidad se parecen en el origen cuando delta x tiende a 0. Y resulta que la función coseno de x menos 1 también coincide con la función x cuadrado sobre 2 en las cercanías de 0. Eso se puede hacer considerando en las cercanías del origen. Entonces, aunque se podría buscar otro camino un poco menos técnico, ¿no? Entonces, pero calculémoslo así para simplificar. El seno de x por el límite, cuando delta x tiende a 0, del coseno de delta x menos 1 sobre delta x, más coseno de x por el límite, cuando delta x tiende a 0, de el seno de x, de delta x sobre delta x, ¿no? Y esto da el coseno de x. Así. Bueno, y entonces con eso tenemos que la derivada del seno de x es el coseno de x. De forma similar, o usando identidades también se puede, ¿no? Queda de ejercicio intentarlo de otra manera, ¿no? Se comprueba que la derivada del coseno de x es menos el seno de x. Aquí lleva menos, ¿no? Es menos el seno de x. Ahora ya tenemos varias derivadas que podemos deducir, ¿no? Al igual que las otras derivadas trigonométricas. Hoy que ya tenemos la del seno, que es el coseno, y la del coseno, que es menos el seno, podemos seguir con las trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, la derivada
calcular de y igual a la tangente de x. Bueno, veamos cómo va esto. La tangente de x, aprovechando que la tangente es el seno entre el coseno, podemos calcularla ocupando las propiedades que ya tenemos. La derivada del seno entre el coseno, y esto es, abajo nos va a quedar el cuadrado del coseno y arriba nos va a quedar la derivada del seno por el coseno. Menos el seno por la derivada del coseno, ¿no? Y eso nos da la derivada del seno es el coseno. Entonces nos queda coseno por coseno, coseno cuadrado de x. Y aquí nos queda la derivada del coseno, que es menos el seno, por menos el seno me queda seno cuadrado, ¿no? Entonces me queda así, ve, coseno, seno cuadrado de x. Y abajo me queda coseno cuadrado de x. Y esto me da 1 sobre el coseno cuadrado de x, que es la secante cuadrada, ¿no? Entonces la derivada de la tangente es la secante cuadrada de x. Estas valdría la pena hasta memorizarlas, ¿no? Veamos una de otro tipo. Bueno, la cotangente es muy parecida, ¿no? De forma similar, no vale la pena volver a repetirla porque es prácticamente muy similar. La derivada de la cotangente es menos la cosecante cuadrada. Quizás quiere un poco más de detalle la derivada de la función logarítmica. Veamos otro ejemplo, ¿no? Calcular la derivada de y igual a logaritmo base a de x, ¿no? Con a mayor que 0 y a distinto de 1, y con x mayor que 0 para que tenga sentido el logaritmo y